Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Radio Vaticana, Vatican News, transmite desde la Ciudad del Vaticano el encuentro del Papa con los obispos de la República Democrática del Congo. Lo saluda Griselda Mutual en nombre de la redacción, con Patricio Ciprari en la asistencia técnica y Alessandro de Carolis en la dirección. Las 8:37 en Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo. Monseñor Marcel Utembitapa está dirigiendo su saludo al Papa Francisco. Santísimo Padre, le dice, en nombre de su eminencia, el cardenal, de los arzobispos y de los obispos miembros de la Conferencia Episcopal Nacional del Congo, así como en el mío propio, deseo expresar al sucesor del apóstol Pedro nuestro filial homenaje de gratitud, de profunda comunión y nuestro indefectible afecto en el Señor. Han pasado 37 años desde que su venerado predecesor, San Juan Pablo II, besó la tierra congoleña. Gracias por volver y gracias por los días inolvidables que ha pasado con nosotros. Sus palabras indican el camino que nuestra Iglesia debe seguir a partir de hoy y en los años venideros. La Iglesia Familia de Dios de la República Democrática del Congo se nutre constantemente de la espiritualidad de los beatos Marie Clementine Anuarite e Isidore Bacanja. Permítanos aprovechar esta oportunidad para presentar a su santidad una petición para la canonización de estos dos beatos mártires. También expresamos nuestra gratitud a la sede apostólica por todos los gestos y actos de cercanía hacia nuestra Iglesia. Al mismo tiempo, agradecemos de nuevo a su santidad que haya ratificado el acuerdo marco entre la Santa Sede y la República Democrática del Congo sobre asuntos de interés común y le aseguramos su aplicación. Santo Padre, desde la última visita del Papa Juan Pablo II, nuestro país ha conocido momentos de dolor y tribulación. Las crisis han sido fuertes y multiformes. Han afectado a todos los ámbitos de nuestra existencia: político, económico, de seguridad y humanitario. A estas crisis se han añadido epidemias, desastres naturales, especialmente inundaciones, terremotos y erupciones del volcán Nyiragongo, que nos han arrebatado todas las sonrisas y la esperanza de vivir felices en nuestra propia tierra. La violencia sigue sacudiendo nuestro país y no parece querer detenerse. Pero estos dolores se viven en la esperanza cristiana. Padre Santo, usted acudió a la cabecera de nuestro país con su oración y generosidad, como el buen samaritano al herido abandonado en el camino. Gracias a sus oraciones y a la solidaridad universal de la sede apostólica y de las personas de buena voluntad, esta Iglesia está siempre al servicio, en colaboración con el Estado congoleño, para el desarrollo espiritual, moral, social, cultural y material del pueblo congoleño. Nuestra alegría es ver que, a pesar de los diversos desafíos a los que se enfrentan, la mayoría de nuestros fieles custodian su fe en Jesucristo. Tenemos la absoluta certeza de que Dios nunca abandona a su pueblo. Él ama a la República Democrática del Congo y a su población en su diversidad étnica y cultural. En esta fe y en esta esperanza, queremos que la Iglesia, Familia de Dios, arraigue en la República
del Congo. Santísimo Padre, su visita a nuestro país tiene muchos significados para toda nuestra iglesia local. Lo vemos en primer lugar como un momento que nos confirma nuestra fe, de modo que quede anclada en las diversas realidades de la vida, y también como una bendición para nuestro país, para quienes vivimos en él y para todo lo que hay en él. Damos las gracias a su santidad por ello. Es en comunión con su santidad que hemos consagrado con alegría y esperanza al corazón inmaculado de María nuestro país, la República Democrática del Congo, la Iglesia y la humanidad entera, y en particular Rusia y Ucrania. Que la Santísima Virgen María, Nuestra Señora del Congo, vele por usted y por todo su viaje apostólico. El aplauso de los obispos congoleños que han recibido al Papa, que viene directamente desde la Nunciatura Apostólica, donde se ha despedido, porque de aquí se dirigirá ya para la segunda etapa de su viaje apostólico, que lo verá llegar hoy a Sudán del Sur. Nos preparamos ahora para escuchar el discurso del Santo Padre en este encuentro con los obispos. Se trata del último discurso que realiza en este país, tras haber pronunciado otros seis en total, y una homilía. Sono contento di incontrarvi e vi ringrazio di cuore per la calorosa accoglienza. Grazie, Monsignor Utem Vitapa. Me alegra encontrarme con ustedes y les agradezco de corazón la calurosa acogida. Gracias a Monseñor Utem Vitapa por el saludo que me ha dirigido y por haberles dado voz con sus palabras. Les agradezco cómo anuncian con valentía el consuelo del Señor, caminando en medio del pueblo, compartiendo sus fatigas y sus esperanzas. È stato bello per me trascorrere questi giorni della vostra terra, que con la sua grande foresta representa el cuore verde dell'Africa. Ha sido hermoso para mí pasar estos días en su tierra, que con su gran selva representa el corazón verde de África, un pulmón para el mundo entero. La importancia de este patrimonio ecológico nos recuerda que estamos llamados a conservar la belleza de la creación y a defenderla de las heridas causadas por el egoísmo rapaz. Pero esta inmensa extensión verde que es vuestra selva es también una imagen que habla a nuestra vida cristiana. Como iglesia necesitamos respirar el aire puro del Evangelio, expulsar el aire contaminado de la mundanidad y custodiar el corazón joven de la fe. Así imagino a la iglesia africana. Y así veo a esta iglesia congoleña, una iglesia joven, dinámica, alegre, animada por el anhelo misionero, por el anuncio de que Dios nos ama y de que Jesús es el Señor. La vostra è una chiesa presente nella storia concreta di questo pueblo. Su iglesia está presente en la historia concreta de este pueblo, enraizada de modo capilar en la realidad protagonista de la caridad. Una comunidad capaz de atraer y contagiar con su entusiasmo y, por tanto, al igual que vuestras selvas, con mucho oxígeno. Grazie, perché siete un polmone que da respiro a la Chiesa universal. Gracias por ser un pulmón que da aliento a la Iglesia universal. È brutto dover incominciare un paragrafo con la parola purtroppo, ma devo farlo. Es triste comenzar un párrafo con la palabra por desgracia, pero debo hacerlo. Anche un'altra fisonomia.
Por desgracia, sé bien que la comunidad cristiana de esta tierra tiene también otra fisonomía. En efecto, vuestro rostro joven, luminoso y hermoso está surcado por el dolor y la fatiga, marcado a veces por el miedo y el desaliento. Es el rostro de una iglesia que sufre por su pueblo. Es un corazón en el que palpita intensamente la vida de la gente con sus alegrías y tribulaciones. Es una iglesia signo visible de Cristo que aún hoy es rechazado, condenado y despreciado en tantos crucificados del mundo y llora nuestras mismas lágrimas. Es una iglesia que, como Jesús, quiere también secar las lágrimas del pueblo, comprometiéndose a asumir las heridas materiales y espirituales de la gente y derramando sobre ella el agua viva y sanadora del costado de Cristo. Con ustedes, hermanos, veo a Jesús que sufre en la historia de este pueblo, crucificado y oprimido, devastado por una violencia que no perdona, marcado por el dolor inocente, obligado a convivir con las aguas turbias de la corrupción y la injusticia que contaminan la sociedad y que sufre la pobreza en tantos de sus hijos. Pero veo al mismo tiempo a un pueblo que no ha perdido la esperanza, que abraza con entusiasmo la fe y mira a sus pastores, que sabe volver al Señor y confiar en sus manos, porque la paz que anhela, sofocada por la explotación, por egoísmos de grupos, por el veneno de los conflictos y las verdades manipuladas, pueda finalmente llegar como un don de lo alto. Cabe preguntarse, ¿cómo ejercer el ministerio en esta situación? Pensando en ustedes, pastores del pueblo santo de Dios, me vino a la mente la historia de Jeremías, un profeta llamado a vivir su misión en un momento dramático de la historia de Israel. En medio de injusticias, abominaciones y sufrimientos, él gastó su vida para anunciar que Dios nunca abandona a su pueblo y lleva adelante proyectos de paz, incluso en situaciones que parecen perdidas e irrecuperables. Pero este anuncio consolador de fe, Jeremías lo vivió ante todo en su persona. Él fue el primero en experimentar la cercanía de Dios. Solo así pudo llevar a los demás una valiente profecía de esperanza. También vuestro ministerio episcopal vive entre estas dos dimensiones de las que quisiera hablarles: la cercanía de Dios y la profecía para el pueblo. Ante todo, quisiera invitarlos a que se dejen abrazar y consolar por la cercanía de Dios. Dios está cerca nuestro. La primera palabra que el Señor dirige a Jeremías es esta: antes de formarte en el vientre materno, yo te conocía. Es una declaración de amor que Dios esculpe en el corazón de cada uno de nosotros, que nadie puede borrar y que, en medio de las tormentas de la vida, es una fuente de consuelo. Para nosotros que hemos recibido llamada a ser pastores del pueblo de Dios, es importante estar cimentados en esta cercanía del Señor, estructurarnos en la oración, estando horas delante del Señor. Solo así se acerca al buen pastor el pueblo que nos ha encomendado, y solo así nos convertiremos verdaderamente en pastores, pues nosotros, sin Él, no podemos hacer nada. Seríamos emprendedores, empresarios, seríamos maestros, entre comillas, pero no estaríamos detrás de la vocación del Señor. Sin Él no podemos hacer nada. Que no vaya a suceder que nos creamos autosuficientes, mucho menos que se vea en el episcopado la posibilidad de escalar posiciones sociales y de ejercitar el poder.
quello spirito brutto del carrierismo. Ese feo espíritu del carrerismo es muy feo. Y sobre todo, que no entre el espíritu de la mundanidad, que nos hace interpretar el ministerio según criterios de beneficio personal, que nos vuelven fríos y alejados de la administración de cuanto nos ha sido confiado, que nos lleva a servirnos del rol antes que a servir a los demás y a no cuidar más esa relación indispensable, la de la oración humilde y cotidiana. No olvidemos que la mundanidad es lo peor que puede sucederle a la Iglesia, es lo peor. A mí siempre me tocó mucho el final del cardenal de Lubac sobre la Iglesia. Las últimas 3-4 páginas que dice así: la mundanidad espiritual es lo peor que puede suceder, peor aún que la época de los papas mundanos y concubinos. Es peor. Y la mundanidad a la mano. Y la mundanidad está a la mano. Estemos atentos. Cari fratelli, queridos hermanos, obispos, cuidemos la cercanía con el Señor para ser sus testigos creíbles y portavoces de su amor ante el pueblo. Él quiere ungirlo a través de nosotros con el aceite de la consolación y de la esperanza. Ustedes son la voz con la que Dios quiere decir a los congoleses: tú eres un pueblo consagrado al Señor tu Dios. El anuncio del Evangelio, la animación de la vida pastoral y la guía del pueblo no pueden resolverse con principios distantes de la realidad de la vida cotidiana, sino que deben tocar las heridas y comunicar la cercanía divina para que las personas descubran su dignidad de hijos de Dios y para que aprendan a caminar con la frente en alto, sin agachar la cabeza ante las humillaciones y las opresiones. Por medio de ustedes, este pueblo tiene la gracia de sentir dirigidas a él palabras similares a las que el Señor dijo a Jeremías: eres un pueblo bendito. Antes de formarte yo ya te había pensado, conocido, amado. Si cultivamos la cercanía con Dios, nos sentimos impulsados hacia el pueblo y sentiremos siempre compasión por aquellos que nos son confiados. Esa actitud de la compasión, que no es un sentimiento, es un padecer con. Animados y fortalecidos por el Señor, nos hacemos a su vez instrumentos de consuelo y reconciliación para los demás, para sanar las llagas de los que sufren, mitigar el dolor de los que lloran, alzar a los pobres, liberar a las personas de tantas formas de esclavitud y de opresión. De manera que la cercanía con Dios da profetas para el pueblo, capaces de sembrar la palabra que salva en la historia herida de la propia tierra. Y para adentrarnos en este segundo punto, la profecía para el pueblo, miremos de nuevo la experiencia de Jeremías. Después de haber recibido la palabra amorosa y consoladora de Dios, está llamado a ser profeta para las naciones, enviado para llevar luz en la oscuridad, para dar testimonio en un contexto de violencia y corrupción. Y Jeremías, que devora la palabra del Señor, pues es para el gozo y alegría del corazón, confiesa que esa misma palabra siembra en él una inquietud imposible de suprimir y lo conduce a encontrarse con otros para que sean abrazados por la presencia de Dios. Y dice así: pero había en mi corazón como un fuego abrasador, encerrado en mis huesos.
Me esforzaba por contenerlo, pero no podía. No podemos retener solo para nosotros la palabra de Dios. No podemos contener su fuerza. Es un fuego que quema nuestra apatía y enciende en nosotros el deseo de iluminar a quien está en la oscuridad. La palabra de Dios es un fuego que quema por dentro y que nos empuja a salir. Esta es nuestra identidad episcopal, encendidos por el fuego de la palabra de Dios en salida hacia el pueblo de Dios con celo apostólico. Pero podríamos preguntarnos en qué consiste este anuncio profético de la palabra, este fuego. Al profeta Jeremías el Señor le dice: yo pongo mis palabras en tu boca. Yo te establezco en este día sobre las naciones y sobre los reinos para arrancar y derribar, para perder y demoler, para edificar y plantar. Son verbos fuertes. Primero, arrancar y derribar para luego poder edificar y plantar. Se trata de colaborar en favor de una historia nueva que Dios desea construir en un mundo de perversión e injusticia. Así que también ustedes están llamados a seguir alzando su voz profética para que las conciencias se sientan interpeladas y cada uno pueda ser protagonista y responsable de un futuro diferente. Por tanto, es necesario arrancar las plantas venenosas del odio y el egoísmo, del rencor, de la violencia. Derribar los altares consagrados al dinero y a la corrupción, edificar una convivencia fundada en la justicia, en la verdad y la paz. Y finalmente plantar semillas de renovación para que el Congo del mañana sea verdaderamente el que el Señor sueña, una tierra bendecida y feliz, ya no más maltratada, oprimida ni ensangrentada. Pero tengamos cuidado, pues no se trata de una acción política. La profecía cristiana se encarga en muchas acciones políticas y sociales, pero la tarea de los obispos y de los pastores en general no es esta. Es la del anuncio de la palabra para despertar las conciencias, para denunciar el mal, para alentar a los que están abatidos y sin esperanza. Consuela a mi pueblo. Ese lema que regresa es una invitación del Señor, consolar al pueblo. Consuela a mi pueblo. Es un anuncio hecho no solo con palabras, sino con cercanía y testimonio. Cercanía ante todo con los sacerdotes. Los sacerdotes son el primer prójimo de un obispo. Cercanía a los sacerdotes. La escucha de los trabajadores pastorales, apoyo al espíritu sinodal para trabajar juntos y testimonio, porque los pastores deben ser creíbles primero y en todo, y en particular al cultivar la comunión, en la vida moral y en la administración de los bienes. In questo senso, saper costruire armonía. Es esencial en este sentido saber construir armonía, sin subirse a pedestales, sin asperezas, sino dando el buen ejemplo con el sostén y perdón mutuos, trabajando juntos, como modelos de fraternidad, de paz y de sencillez evangélica. Que nunca suceda que mientras el pueblo sufre de hambre, se diga de ustedes: aquellos no les importa y se va uno a su campo, otro a su negocio. No, por favor, los negocios dejémoslos fuera de la viña del Señor. Un pastor no puede ser un negociante, no puede. Somos pastores, servidores del pueblo de Dios.
no administradores de las cosas, no hombres de negocios, pastores. La administración del obispo debe ser la del pastor. Adelante del rebaño, detrás y en el medio. Adelante para señalar el camino. En medio para sentir el olor. Y detrás para ayudar a los que van más lentos. Y es más, para dejar un poco el rebaño solo para que vea dónde encuentra los pastos. El pastor tiene que moverse entre estas tres direcciones. Queridos hermanos obispos, he compartido con ustedes lo que sentía en mi corazón, cultivar la cercanía con el Señor para ser signos proféticos de su compasión por el pueblo. Les ruego que no descuiden el diálogo con Dios y no dejen que el fuego de la profecía se extinga por cálculos o ambigüedades con el poder, ni tampoco por la vida tranquila o por la rutina. Ante el pueblo que sufre la injusticia, el Evangelio nos pide alzar la voz. Cuando según Dios alzamos la voz, arriesgamos. Alzar la voz lo hizo un hermano de ustedes, el siervo de Dios, Monseñor Christophe Munsiriwa, pastor valiente y voz profética que protegió a su pueblo ofreciendo su vida. El día antes de morir envió un mensaje a todos diciendo: en estos días, ¿qué más podemos hacer? Permanezcamos firmes en la fe. Confiemos en que Dios no nos abandonará y que de alguna parte surgirá para nosotros un pequeño destello de esperanza. Dios no nos abandonará si nos comprometemos a respetar la vida de nuestros vecinos, sea cual sea la etnia a la que perteneces. Fin de la citación. El día después fue asesinado en una plaza de la ciudad, pero su semilla plantada en esta tierra junto a la de muchos otros dará fruto. Es bueno recordar con gratitud a los grandes pastores que marcaron la historia de su país y de su iglesia, que los evangelizaron y precedieron en la fe. Hermanos, son sus raíces que los robustecen en el ardor evangélico. Pienso en el bien que me ha hecho conocer al cardenal Laurent Monseigneur Passinja. Estimados, no tengan miedo de ser profetas de esperanza para el pueblo, profetas de esperanza para el pueblo, de ser voces armónicas de la consolación del Señor, testigos y anunciadores gozosos del Evangelio, apóstoles de la justicia, samaritanos de la solidaridad, testigos de misericordia y reconciliación en medio de la violencia desencadenada no solo por la explotación de los recursos y por los conflictos étnicos y tribales, sino también y sobre todo por la fuerza oscura del maligno, enemigo de Dios y del hombre. Pero no se desanimen nunca. El crucificado ha resucitado. El crucificado ha resucitado. Jesús vence. Es más, ya ha vencido al mundo y desea resplandecer en ustedes, en su valiosa labor, en su semilla fecunda de paz. Hermanos, quiero agradecerles por su servicio, por su celo pastoral, por su testimonio. Llegando ya al final de este viaje, quisiera expresarles mi reconocimiento a todos ustedes y a cuantos lo han preparado. Tuvieron la paciencia de esperar un año, son muy buenos. Muchas gracias por esto. Tuvieron que trabajar el doble porque la primera vez la visita fue cancelada, pero yo sé que son misericordiosos con el Papa. Gracias verdaderamente.
El próximo mes de junio van a celebrar en Lubumbashi el Congreso Eucarístico Nacional. Jesús está verdaderamente presente y operante en la Eucaristía. Ahí da paz y restaura, consuela y une, ilumina y transforma. Ahí inspira, sostiene y hace eficaz su ministerio. Que la presencia de Jesús, pastor manso y humilde de corazón, vencedor del mal y de la muerte, transforme este gran país y sea siempre su alegría y su esperanza. Y quisiera añadir una sola cosa. Dije, sean misericordiosos. La misericordia. Perdonar siempre. Cuando un fiel viene a confesarse, viene a pedir la caricia del Padre y no el dedo acusador. ¿Y cuántas veces? ¿Y cómo lo hiciste? No, eso no. Perdonar. Siempre. Pero no sé, porque el código me dice, bueno, el código debemos verlo al código, porque es serio, pero el corazón del pastor va más allá. Arriesguen. Por el perdón, arriésguense siempre. Perdonen siempre en el sacramento de la reconciliación. Y así sembrarán perdón para toda la sociedad. Los bendigo de corazón. Y por favor, sigan rezando por mí, porque este trabajo es un poco difícil, pero confío en ustedes. Gracias. Han sido las palabras del Papa y vemos la sonrisa de los obispos congoleños. Y ahora la bendición. Los prelados se ponen de pie para la bendición del Papa Francisco. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de sa voix. Notre Père qui es aux cieux, soit sanctifié, que votre règne arrive. Notre Père Dieu, pardonne-nous. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie de toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Père de Dieu, priez pour nous pour pécher, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Se ha rezado el Padre Nuestro en francés. El Santo Padre realizó la bendición de los obispos. Después de este encuentro se dirigirá al aeropuerto, donde tendrá lugar la ceremonia de despedida, para partir a las 10:40 de la mañana hora local hacia Sudán del Sur, iniciando así la segunda etapa de su 40º viaje apostólico internacional. Francisco llegará a las 3 de la tarde hora local de Juba, capital de Sudán del Sur, acompañado por el arzobispo de Canterbury y del moderador de la Asamblea General de Escocia, en un viaje
que se realizará con el lema Rezo para que todos sean uno, lema que da cuenta ciertamente del carácter ecuménico de la visita a ese país. Hoy, viernes 3 de febrero, mantendrá en Sudán del Sur el encuentro con las autoridades del país y mañana, sábado, aquel con el clero, con los miembros de la Compañía de Jesús, con los desplazados internos, y realizará una oración ecuménica en el mausoleo Yongarang, mientras que el domingo presidirá la Santa Misa para hacer después su retorno a Roma. Mientras Francisco saluda a los obispos de congoleños, nosotros recordamos brevemente lo que ha sido este viaje apostólico intenso en el que el Papa ha levantado su voz por África, no solo por la República Democrática del Congo, por África entera. África no es una mina que explotar, no es una tierra que saquear, ha dicho el Santo Padre Francisco. Dejen de asfixiarla porque África no es una mina que saquear. Otro momento importante fue y muy intenso aquel en la Anunciatura Apostólica, cuando el Papa se encontró con las víctimas de la violencia del este del país. Las mujeres pagan el precio más alto por los conflictos que aún asolan la República Democrática del Congo. Fue un acontecimiento importante en este viaje. Francisco ha rezado para que la mujer, toda mujer, sea respetada, protegida, valorada. Cometer violencia contra una mujer y una madre es hacerlo contra Dios mismo. A los chicos ayer en el Estadio de los Mártires les advirtió contra el mundo virtual porque las redes sociales a menudo los confunden y la vida no se toca con el dedo en la pantalla. Abordando también otro tema candente en África, les pidió que se mantengan alejados no solo de las drogas, sino también de la adicción al ocultismo y a la brujería. Muchos temas más para comentar de los discursos del Papa en este 40º viaje apostólico internacional a la República Democrática del Congo. Nosotros los invitamos a visitar nuestra página web vaticannews.va para profundizar sobre estos temas y los saludamos devolviendo la línea a las emisoras conectadas. Griselda Mutual los ha acompañado en los micrófonos. Un saludo muy cordial para todos ustedes. Alabado sea Jesucristo. Laudetur Jesus Christus.